Antes de comenzar con el capítulo 6, aplicaciones de la integral, debemos enfatizar que para dominar este capítulo, el estudiante debe tener bien claro lo que aprendimos en el capítulo 4, la definición de la integral definida. Recuerde que la integral definida es un procedimiento para encontrar el área bajo una curva entre las rectas verticales x igual a y x igual b, en el cual dividíamos en rectángulos, ¿correcto? N rectángulos. Este es mi rectángulo y le llamamos a un rectángulo cualquiera el rectángulo I. Y recuerde que decíamos que delta xi es igual a el punto final, x sub i final, menos x sub i inicial. X sub i final menos x sub i, o poníamos x sub i menos 1, ¿verdad? Porque al final estos son n puntitos que tenemos aquí. X sub i menos x sub i menos 1. Y recuerden que definíamos el área del rectángulo I. El área del rectángulo I era delta xi multiplicado por f de xci, donde ese xc sub i era un x cualquiera aquí dentro, x sub ci. Entonces, f de x sub ci me daba esta altura de aquí y tengo el área del rectángulo I. Entonces, formábamos la suma llamada suma de Riemann, donde decíamos que el área, sabemos que el área era más o menos la sumatoria desde i igual 1 hasta n de f de x sub c i por delta x sub i. Es decir, la sumatoria de las áreas de todos los rectángulos, porque el rectángulo i va variando desde 1 hasta n. Y entonces dijimos que el área exacta, ¿verdad? Esto es aproximadamente igual, pero esto es exactamente igual a que para encontrar el área exacta teníamos que buscar el límite cuando n tiende a infinito de esta sumatoria, ¿verdad? Teníamos que buscar el límite. Y entonces, cuando n tiende a infinito, delta x, delta, que era la norma, que era igual a el máximo de todos los delta x sub i, o sea, la norma mayor. La norma mayor también tiende a 0. Lógico que a medida que hay más rectángulos, el ancho de los rectángulos es menor. Pues, en el teorema fundamental del cálculo, demostramos que esto es la integral de a b de f de x diferencial de x, que es el área exacta, ¿verdad? Demostramos en el teorema fundamental del cálculo que esto es la antiderivada en b menos la antiderivada en a. ¿No? Un resumen para mayor
Para mayor entendimiento de esto, vuelva y vea cuál es el procedimiento que utilizamos para demostrar que la integral es el límite de esta suma infinita de Riemann y es la antiderivada en el punto final menos la antiderivada en el punto inicial. Porque todas las aplicaciones de la integral, ¿cómo las vamos a demostrar? Utilizando la definición de integral. Adelante. Bien, la aplicación más sencilla, pero muy importante, de la integral es el área entre dos curvas. Nos referimos a esta figura y a esta definición. Supongamos que tenemos dos funciones f y g que son continuas en el intervalo a, b. Aquí hemos dibujado las funciones f y g y una línea vertical en a y una línea vertical en b, representando el intervalo cerrado a, b. Y suponga también que g de x en todo el intervalo es o menor o igual que f de x. G de x siempre está por debajo, la gráfica, por debajo de la gráfica de f de x, para todo x perteneciente al intervalo a, b. Aquí lo vemos. Aquí vemos representado que g de x siempre está por debajo de f de x en el intervalo. Y vemos que f de x puede tener, ¿verdad?, cualquier forma y g de x cualquier forma. Entonces, el área de la región acotada entre g de x, f de x y las líneas verticales x igual a y x igual b será sencillamente, esa área será la integral desde a, b, de la diferencia de f de x menos g de x, diferencial de x. Lo representamos aquí, ¿verdad?, que se vea el área total desde el eje x a f de x menos el área desde el eje a g de x. Me deja como resultado esta área de aquí, ¿verdad?, que es esta misma de aquí. Debemos hacer unas pequeñas puntualizaciones, y es que hay curvas que no se cortan, como esta, curvas que no se cortan. Este es un caso, ¿eh? Estas dos curvas no se cortan en el intervalo, ¿verdad? Pero estas dos curvas se cortan. Entonces, cuando uno va a resolver este problema, cuando uno tiene dos funciones, si no me dan la gráfica, lo primero que yo debería ver es si se cortan. Y eso es lo que va a definir mi intervalo, ¿verdad? Que no hago nada con encontrar el área desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Si ellas se cortan, es mejor uno determinar los puntos de corte haciendo un sistema de ecuaciones y luego encontrar el área entre esos puntos, solución que me dio, ¿verdad? El A va a ser igual a la X1 de la solución y el B va a ser igual al X2 de mi solución. También podríamos tener curvas que se corten en más de dos puntos. Pues la solución es la misma, encontrar la integral desde aquí hasta aquí, ¿verdad?, y encontrar también el área desde aquí hasta aquí. Encontrar esta área, le llamamos área 1, y encontrar esta área que es el área 2, porque fíjense que aquí la función que aquí está por debajo, aquí está por encima. Entonces, por eso es interesante, ¿verdad?, dividirlo por sectores para no confundirse. Correcto. Así podemos poner que en esta área, si por ejemplo esta que está aquí es f de x y esta que está aquí es g de x, pues en el área 1 sabemos que la que está por encima es f de x, entonces vamos a restar f de x menos g de x, pero en el área 2 sabemos que la que está por encima es g de x, entonces
encontraríamos la resta sería g de x menos f de x. Y lo dividimos en dos áreas aplicando esta fórmula. También se puede dar el caso de que nos convenga más expresarlas como función de y, como si hubiésemos virado los ejes, ¿verdad? Y encontrar f de y menos g de y, encontrar esta área y poner mi intervalo aquí a y b. Este sería el caso 3, ¿verdad? Y este sería el caso 4. Hay que tener pendiente eso. Entonces, en este caso me convendría más despejar x en función de y que tener y en y como función de x. Despejar x como función de y utilizar estas funciones y encontrar los puntos de corte y encontrar el área en ese intervalo en y. Como ven, es muy importante en estos problemas por lo menos visualizar la gráfica también antes de realizar la solución de uno de estos problemas. La demostración de esto es muy sencilla. Sabemos que si tenemos aquí un intervalo a, b y tenemos una función de cualquier forma, f de x, y tenemos una función de cualquier forma también, g de x, sabemos que podemos dividir esto en rectángulos, ¿verdad? En rectángulos. Y sabemos que estos rectángulos van 1, 2, ¿verdad? Punto, 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 ¿verdad que sí? Este es el rectángulo I, punto, punto, punto. Este es el rectángulo N. Dividimos este asunto en N rectángulos. Y sabemos que, por ejemplo, si le llamamos delta X sub I al ancho del rectángulo I y tenemos f de x sub I menos g de x sub I va a ser la altura del rectángulo I, pues sabemos que el área va a ser igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta n de f de xi menos g de x sub i por delta x y, claro, el área va a ser aproximadamente igual a eso. Pero también sabemos que si queremos el área exacta, ¿verdad? Vamos a poner aquí que este es mi I y entonces este es el área de mi rectángulo I. Y lo que tenemos aquí es la sumatoria de las áreas de los n rectángulos. Sabemos que a medida que n aumenta, el error disminuye y que entonces el área va a ser el límite cuando n tiende a infinito, que es lo mismo que cuando la norma de delta tiende a 0, de la sumatoria desde i igual 1 hasta n de f de xi menos g de xi delta xi. Y sabemos por el teorema fundamental del cálculo que el límite de esa sumatoria es la integral desde a b de f de x menos g de x
por el diferencial de x. Lo que queríamos demostrar. Ejemplo. Vamos a hallar el área entre las curvas g de x igual a x menos 2 y f de x igual a x cuadrado menos 4. En este caso f de x y g de x, esos nombres han sido puestos al azar y yo no sé en realidad cuál de las dos curvas es la que está por encima de la otra y cuál está por debajo de la otra. Además, no se ha especificado un intervalo. Y como no se ha especificado un intervalo, vamos a ver por qué realizando la gráfica de las curvas. Claramente sabemos que g de x es una línea recta. Y si usted tiene conocimiento de geometría analítica, debería saber que f de x es una hipérbola. Si no, déjeme explicarle las ecuaciones de es una parábola. Según la ecuación de la parábola, si yo tengo y igual x cuadrado menos 4, paso el 4 para acá y pasa positivo y me queda igual x cuadrado. Esto se puede expresar así. Y menos 4 igual a x menos 0 al cuadrado. Esto es, según la definición, una parábola cuyo vértice es el punto 0, menos 4. Si además vamos a tratar de hacer aquí una grafiquita, ¿verdad? Pequeñita. Bueno, yo la puedo hacer un poquito más grande para que se vea bien, ¿verdad? Vamos a hacer una gráfica aquí, mal hecha, ¿verdad? Donde tenemos 1, 2, 3, 4. Aquí está el vértice de la parábola. Y si vemos que cuando yo hago y igual a 0, cuando yo hago x igual a 0, tengo y igual a menos 4, pero cuando yo hago x igual a 2, tengo 2 al cuadrado, da 4, menos 4, 0. Lo mismo que si pongo x igual a menos 2, entonces voy a tener y también igual a 0. Y es una ecuación, bueno, acaban de ver que yo he hecho la escala mal, ¿verdad? He hecho una escala muy mal porque 1, 2, 3, 4. Y entonces aquí he puesto un poquito más. Pero bueno, vamos a decir que más o menos así es la cosa, ¿verdad? Entonces esto es una parábola que hace más o menos esto. Y g de x es este es f de x, ¿verdad? F de x. Y g de x es una línea recta en la cual si yo, por ejemplo, hago x igual 0, y vale menos 2, entonces pasa por este punto. Si pongo x igual 2, x igual 2, 2 menos 2, 0, entonces se pasa por este punto. Entonces hace esto más o menos, ¿verdad? Hace esto. Y esta, ¿quién es? G de x. Aquí ustedes pueden ver inmediatamente cómo si yo hago mi rectángulo representativo, ustedes pueden ver que g de x en realidad está por encima. G de x en realidad está por encima. Pero entonces yo tengo que encontrar estos puntos, este punto que sería mi A y este punto aquí, donde se cortan, que sería mi B. Y para eso me doy cuenta que lo que tengo que encontrar es los puntos donde las funciones son iguales. O simplemente yo les digo, hagan un sistema de ecuaciones así. Y igual a x cuadrado menos 4 y y igual a x menos 2. De donde yo puedo decir, bueno, esto es muy sencillo. Vamos a, si y es igual a eso y y es igual a eso, vamos a decir entonces por igualación
que x cuadrado menos 4 es igual a x menos 2. Si paso todo para este lado, me va a quedar x cuadrado menos x menos 2 igual a 0. Esto yo creo que se puede factorizar y voy a tener x menos y x menos por menos da más, dos cantidades que restadas den una y multiplicada me den 2. Entonces eso me da la solución x igual a menos 2. X igual a 2 y x igual a menos 1. Este es mi A y este es mi B. De tal modo que entonces esta área que está aquí, ¿verdad? Esta área va a ser igual a la integral de la función que está más arriba, ¿verdad? La integral desde menos 1 hasta 2 de la función que está más encima es x menos 2, que es mi g de x, menos la función que está más abajo, la función que está más abajo, que en este caso es la f de x, que es x al cuadrado menos 4. Diferencial de x. Súper fácil, ¿verdad? Súper fácil. Eso va a ser igual a la integral de menos 1 a 2. Vamos a ver, tenemos menos x cuadrado más x menos 2, menos por menos da más 2, ¿verdad? Menos 2 más 4 más 2 diferencial de x, lo cual va a ser igual a menos un tercio x al cubo, ¿verdad? X a la 3 sobre 3 más x a la 2 sobre 2, un medio x cuadrado, más 2x, todo eso desde menos 1 hasta 2, lo cual va a ser igual a menos un tercio, ¿verdad? Entonces ponemos 2 al cubo menos 1 al cubo, más un medio. Este crayón ya está muriendo, pero vamos a terminar el ejercicio con él y después lo desechamos. Un medio, 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado, más 2 por 2 menos 1, ¿verdad? Ok. All right. Entonces, seguimos aquí. Eso da igual a menos un tercio. Menos 1 al cubo da menos 1 y menos por menos da más. Entonces eso da 9. 9. Porque 2 por 2, 4 por 2, 8 más 1, 9. Y aquí tenemos lo mismo. Menos 1 al cuadrado da 1. Entonces menos 1. 4 menos 1, 3. Más un medio. Lo multiplicamos por 3. Más 2. Menos 1. 2 más 1, 3. 3 por 2, 6. 6. Entonces aquí tenemos que esto da menos 3 más 3 medios más 6. Entonces este sería menos 3 más 6 da 3. 3 más 3 medios. 2 por 3, 6 más 3, 9. 9 medios. 9 medios. 9 entre 2 da 4.5. Exacto.